figliolo benedetto, stia tranquillo, la difendo io. Dio mio. Nuestro episodio de hoy está dedicado al texto de André Bazin acerca de la oposición entre dos cineastas fundamentales, De Sica y Rossellini. En este artículo que Bazin escribe para Radio, Cinema y Televisión en 1955, se exponen las principales diferencias entre Vittorio De Sica y Roberto Rossellini con las películas que han hecho hasta el momento. Como recordarán, André Bazin ya había estado tratando de buscar una posible definición de la etiqueta neorrealismo en textos anteriores, yendo un poco más allá de los lugares comunes acerca de la grabación con actores no profesionales, con el uso de decorados naturales de la inmediata posguerra, etc. Se había preguntado por distintos tipos de búsquedas alrededor de lo humano, alrededor de lo social, dentro del neorrealismo, más allá de las meras circunstancias, digámoslo así, formales de los rodajes. En este presente texto, entonces, André Bazin se va a detener en las búsquedas más profundas quizás de Sica y de Rossellini en cuanto a algunos temas fundamentales, en cuanto a sus visiones acerca de la sociedad y del ser humano. Y al referirse a Vittorio De Sica, Bazin por ende también se está refiriendo a Cesare Sabatini, colaborador guionista de Sica. Comienza Bazin. Si Sabatini, De Sica y Rossellini son una buena encarnación del mejor y el más puro neorrealismo, en tanto que descripción total de la realidad, es también cierto que representan sus polos opuestos y que esa oposición se ha ido agravando de año en año. Yo la reduciría a dos aspectos esenciales. El primero se refiere al fondo, el segundo al estilo. Y es así como para Bazin, en cuanto a fondo, empezaría a describir lo que caracteriza a aquellos cineastas en cuanto a su visión global de la sociedad. Entonces, para De Sica y Sabatini, según Bazin, la realidad humana sería un hecho social. Dice Bazin, por temperamento y quizás también por convicción, Sabatini y De Sica consideran que la realidad humana es en primer lugar y esencialmente un hecho social. No es que no se interesen por el individuo. Ladrón de bicicletas o Humberto D. son evidentemente, por el contrario, dos requisitorias acerca de la persona y de su felicidad individual. Pero las condiciones de esa felicidad se reducen de hecho a una serie de, entre comillas, situaciones previas. El paro con todas sus consecuencias, el Estado y sus hipocresías económicas. Sabatini considera por una parte al hombre y su naturaleza y por otra todas las complejidades de los condicionamientos sociales de donde nacen el sufrimiento y el drama. Tengo conciencia de estar simplificando hasta el límite, pero no creo por ello falsear el sentido general de la inspiración sabatiniana. El neorrealismo es para él, ante todo, un realismo de las relaciones entre el individuo y la sociedad. De ahí vienen probablemente la simpatía y las preferencias que le manifiesta a la crítica, entre comillas, de izquierda. Lo que acabamos de leer también podría considerarse en relación con un artículo que Sabatini publicó en 1953 llamado Tesis sobre el neorrealismo, en la revista Emilia. Si ustedes tienen la oportunidad de leer tal artículo, podrán profundizar mucho más allá en esta visión de la realidad humana como hecho social que expone Sabatini. Este artículo de Sabatini puede encontrarse en la compilación Textos y Manifiestos del Cine, libro al cual vamos a dedicar varios episodios aquí en este canal. Acerca de Roberto Rossellini, André Bazin va a describir las maneras en que, por otro lado, su visión de la realidad humana es a través de la moral y los problemas morales. Dice Bazin, aun cuando los temas tratados en Paisà o en Alemania Año Cero podrían desorientar sobre las preocupaciones más hondas de Rossellini, pienso que su verdadera naturaleza no era de orden social, sino moral. Para el autor de Stromboli, de El Milagro y de Europa 51, el héroe del film debe resolver por sí mismo un problema moral esencial, encontrar la respuesta a la pregunta que ha de dar al mundo su sentido ético. Pero el hecho de que exista un contraste entre su orientación y la de Sabatini no quiere decir que Rossellini ignore la realidad social.
Como en el caso de Sica, la pintura del contexto histórico se manifiesta en torno al individuo. Rossellini nos explica de manera fiel y objetiva el choque moral de un acontecimiento en el estrato social que ha golpeado. Salen de él ondas cuyo eco en los obstáculos de los alrededores se refracta a menudo volviendo sobre su punto de origen. En otras ocasiones, la angustia moral del héroe o de la heroína encuentra su desahogo en un terreno de naturaleza eminentemente social, como pasa en Europa 51, y esto basta para desorientar a la familia burguesa impermeable a toda inquietud, al sacerdote, para el que los problemas espirituales deben cristalizar en sociología religiosa, así como al militante comunista que no cree más que en la eficacia revolucionaria. Pero no puede decirse evidentemente que la santidad de Monsieur Vincent fuera de naturaleza social por el hecho de que se dedicara a combatir algunas de las injusticias sociales de su época. De la misma manera, el neorrealismo de Rossellini puede enfrentarse con asuntos que parecen exteriormente acordes con la temática tradicional de la novela de análisis individualista. Entre paréntesis, ese es el caso de Te querré siempre o Viaje a Italia. De esta idea de Bazin acerca de la visión moral de Rossellini sobre los acontecimientos, podríamos incluso establecer algunas comparaciones entre los dos cineastas, entre De Sica y Rossellini, a través de ejemplos concretos, tales como, por ejemplo, la muerte de los niños en las películas de ambos. En mi opinión, la muerte de un niño para Roberto Rossellini tiene causas y consecuencias profundas en relación con la moral de una sociedad. Lo vemos en Alemania año cero y en Europa 51, por ejemplo. Para Sabatini y De Sica, en El Funeralino, que ya vimos en nuestro video anterior, en la compilación de El oro de Nápoles, la muerte del niño es algo más anecdótico que quizás no nos va a mover a cuestionar moralmente, sino que servirá apenas para mostrarnos cómo el funeral se transforma en cierto espectáculo, en gran parte gracias a la madre del niño. Es difícil imaginar a aquella madre teniendo algo en común con la madre de Europa 51, junto con lo que se mueve en dicho personaje en Europa 51 tras la muerte de su hijo. Hay toda una construcción acerca de la muerte de ese hijo en Europa 51, lo que va a pasar antes, durante y después de esa muerte. En El Funeralino la aproximación es distinta. Vamos a ver el carácter, digámoslo así, de espectáculo que tiene el funeral, pero dada la duración del corto, no es posible ni siquiera inferir o ni siquiera ser invitados a imaginar más allá algo del contexto social o de la situación moral más allá de aquella madre o de aquella familia dentro de esa sociedad específica. Si ustedes vieron Europa 51, recordarán que lo que hace aquella madre después de la muerte de su hijo es acercarse a aquellos que la sociedad había marginado de alguna manera y a quienes ella no había visto desde su privilegio, desde su posición burguesa. Ahí habría una combinación de alguna manera entre el problema moral y la realidad social o el hecho social y cómo lo aborda este personaje específico. Y hasta este punto todo va muy cómodo y muy tranquilo en la lectura de qué es el cine de André Bazin, pero entonces surge el nombre de un personaje al cual hay que dedicarle más tiempo y más relevancia, que es el nombre de Amédée Effre. Y es aquí cuando nuestra lectura de qué es el cine de André Bazin tiene que tomar de cierta manera un pequeño viraje. Por eso nuestro siguiente video va a estar dedicado al texto de Amédée Effre, Neorrealismo y Fenomenología, publicado originalmente en el número 17 de la revista Cahiers du Cinéma. André Bazin va entonces a referirse a ese texto de Amédée Effre para sustentar su idea acerca de esta oposición entre De Sica y Rossellini. Dice Bazin: si tomamos como referencia la definición del neorrealismo dada por Amédée Effre, encontramos que conviene tanto a los films de Sabatini y De Sica como a los de Rossellini, en la medida en que todos se proponen darnos una imagen global del hombre sin aislarlo de su contexto geográfico, histórico y social, y rechazando igualmente por abstracta la organización
entre comillas, dramática del relato. Aunque todavía se pueda hablar de drama, este no reside tanto en una, entre comillas, acción que podría escaparse de los acontecimientos como un esqueleto, sino que es inmanente al suceso en sí mismo y está contenido en cada uno de sus instantes, en cada uno de sus incidentes, indisociable del tejido de la vida. Y vamos a ver entonces cuando leamos el texto de Amédée Effre, como para él todos estos elementos que ya acabo de mencionar Bazin son indisociables, están unidos en un todo, en un bloque de realidad. Otro punto crucial para esta, digamos, oposición que establece Bazin entre De Sica, Sabatini y Roberto Rossellini es la diferenciación entre los métodos de acercamiento al estudio de esa realidad. Para Bazin, De Sica y Sabatini analizan la realidad y por el contrario Rossellini sintetiza la realidad. Esta oposición entre el método analítico y el método sintético también había sido descrita por el mismo Sabatini incluso en el texto que les acabo de referir, Tesis sobre el neorrealismo, publicado en la revista Emilia. Dice Bazin, pero si esta constatación general se aplica tanto al ideal sabatiniano conseguido por ejemplo en la secuencia del despertar de la criadita en Humberto D, como a no importa qué episodio de Francisco, Juglar de Dios o de Te querré siempre, ambas de Rossellini, ese común denominador exige inmediatamente después un signo contrario. No dudo de que habrá otras maneras de caracterizar las diferencias de estilo entre Rossellini y De Sica, pero me parece que se toca la raíz de su oposición diciendo que la puesta en escena de Sica está fundamentada en el análisis y la de Rossellini en la síntesis. Sin embargo, ¿de qué manera ocurren este análisis y esta síntesis para cada uno de estos directores? ¿Qué puede ser realmente lo analítico en la secuencia del despertar de la criada en la película de Humberto D? Si ustedes tienen en mente aquella secuencia que ya analizamos en su momento cuando estudiamos a Humberto D, van a recordar la cadena de pequeñas acciones que tienen lugar cuando se despierta la criada y cuando se dirige a la cocina. Es la puesta en escena analítica en el sentido en que nos aproximamos a una serie de pequeñas acciones y que las vemos una tras otra y que nos describen la cotidianidad o que nos describen el impacto que tienen estas acciones en la vida de ese ser humano específico. ¿Podría compararse esta secuencia con alguna de las secuencias de las películas que protagonizó Ingrid Bergman con Roberto Rossellini? ¿Podría encontrarse este tipo de puesta en escena analítica si nos detenemos a ver a Ingrid Bergman en su, entre comillas, cotidianidad en alguna de aquellas historias, ejecutando algunas acciones, entre comillas, pequeñas? Continúa Bazin. Transcribiendo para Radio Cinema Televisión una larga entrevista que me había concedido Sabatini, escribía yo que su ambición era en cierta manera ser el Proust del indicativo presente. Permítaseme volver a emplear esta comparación. Para Sabatini, a través de Sica, se trata de observar a nuestro prójimo cada vez un poco más de cerca, de discernir las diferentes realidades particulares que integran sus acciones más insignificantes y después continuar todavía buscando otras realidades aún más pequeñas, como se podría hacer con un microscopio, que en aumentos sucesivos nos fuera revelando poco a poco un universo de la conciencia, allá donde no veíamos habitualmente más que un anciano que ordena su habitación o una muchacha que muele café. Rossellini, por el contrario, miraría a sus personajes por el lado ancho de los prismáticos. No es difícil entender que las distancias de las que hablo aquí son imaginarias y puramente morales, en el sentido de que tenemos la impresión de asistir de lejos, incapacitados para intervenir en acontecimientos cuyas causas no discernimos por completo y cuyo crecimiento latente estalla de pronto en accidentes desgarradores, que son al mismo tiempo inevitables e imprevisibles. Tal es el suicidio del niño al comienzo de Europa 51, o el desenlace de Te querré siempre, o Viaje en Italia, entre comillas provocado por un, entre comillas, milagro que resulta invisible para los héroes y que la misma cámara apenas consigue ver.
Entonces aquella idea de una puesta en escena a manera de síntesis en Roberto Rossellini puede estar relacionada con lo que no vemos necesariamente ocurrir ante nuestros ojos, con aquellos episodios, digámoslo así, de la trasescena, con aquellos sucesos que quedaron para el misterio, con aquellos sucesos que no fueron quizás suficientemente explicados, como explicarían otro tipo de directores o directoras. Quizás de eso se trata esta puesta en escena a manera de síntesis. Se trata de negar cierta información para que nosotros seamos los que completemos las piezas faltantes. Se trata de invitarnos a tomar parte del misterio. Se trata de dar al misterio o a los misterios toda la complejidad que se merecen. ¿Cuál es la relación entonces entre este misterio y lo que los personajes de Rossellini están dispuestos a hacer después del encuentro con este misterio? Y para terminar, Bazin cerrará con un tercer tipo de oposición entre los dos cineastas. Según Bazin, el cine de Sica y Sabatini sería un cine de la bondad y el cine de Rossellini sería un cine del amor. Dice Bazin: podría quizá decirse para terminar que tanto el neorrealismo de Rossellini como el de Sica es una toma de conciencia total de nuestra encarnación, pero que lleva a Sabatini a subdividir cada vez más la realidad, mientras que Rossellini pone en evidencia las fuerzas que unen esa misma realidad y comprimen por todas partes la dramática libertad del hombre. Desde otro punto de vista, yo diría que la aproximación progresiva al héroe sabatiniano, su descripción en cierta manera microscópica, se corresponde con una voluntad de simpatía activa, que yo llamaría bondad, mientras que la perspectiva rosselliniana, por la tensión que crea entre nosotros y su héroe, por la renuncia a la participación psicológica que esta distancia implica, nos impone una relación que es la del amor, pero un amor que no es sentimental y que solo puede calificarse de metafísico. Y al referirse Bazin a este amor metafísico, es difícil no pensar en películas como Europa 51, en todo lo que producirá ese amor de la madre por el hijo que falleció y todo lo que va a posibilitar en ella. Y por supuesto es difícil no pensar en una película como El amor, con los dos episodios protagonizados por Anna Magnani, cada uno con un misterio a su manera. Pero ¿sería posible hablar de un misterio de la bondad en el cine de De Sica y Sabatini? Por ejemplo, un personaje como Totò en Milagro en Milán podría encarnar de alguna manera aquel misterio de la bondad a su manera. ¿Cómo es para ustedes esta oposición entre el cine de Vittorio De Sica y Sabatini y el cine de Rossellini? ¿Piensan ustedes que faltaron quizás otros puntos de diferenciación en esta oposición que establece André Bazin? No se pierdan entonces nuestro próximo episodio dedicado al texto de Amédée Effre, aquí en Cines de Arte y de Autores. Gracias por llegar hasta el final de este video, gracias por suscribirse y que tengan una feliz semana.